Quiero iniciar este compartir de saberes agradeciendo a los organizadores del Congreso y particularmente a la doctora María Auxiliadora Campos la invitación. Debo iniciar planteando que la ubicuidad tecnológica genera cada segundo cambios en la conformación, producción y divulgación de saberes en la sociedad digital. De tal manera que lo digital ha transformado radicalmente a la sociedad, la cual no puede dejar de lado lo humano, lo manifiesto del hombre y su rol en esta, por lo cual se deben desarrollar nuevas competencias humanísticas y éticas. En correspondencia, constantemente se habla de reformas, de centrar el proceso educativo en la persona, de volver al hombre, pero se sigue hablando del alumno como un ser en posición de desventaja, el que escucha y aprende, de la enseñanza como transmisión de conocimiento, que implica señalar, mostrar y que garantiza el aprendizaje, dando por tácito la reflexión para aprender lo enseñado. Pero hay conjunto de docentes que asumen el proceso educativo como una interacción entre iguales, donde se orienta al que aprende. Su función es facilitar información para la construcción de conocimientos en una relación participativa e independiente. El docente se transforma entonces en un mediador de aprendizaje y se produce un enriquecer de las experiencias. Se plantea esto con la idea de mostrar que aún en este siglo y con lo avanzado de la tecnología se siguen dando el proceso educativo desde estas dos miradas. Por otra parte, se puede observar la complejidad de la pedagogía como un conjunto de saberes que se ocupa de la educación y que tiene entre sus misiones orientar a los docentes. Ya desde su origen se nutre de la psicología, la psicopatología, la anatomía y la fisiología. Meumann en el 2010 consideraba que además de las ciencias señaladas, las bases de la pedagogía eran la ética, la estética y la religión, lo cual hacía que sus conclusiones tuvieran un carácter reaccionario. Se complejiza aún más en su evolución a través de un permanente trabajo de construcción de sentido, mediante un intercambio y una interfecundación entre campos de conocimiento, los cuales provienen de la vida cotidiana, de la transitoriedad, la complejidad y la indeterminación. En la era contemporánea, la pedagogía se nutre del pragmatismo y el funcionalismo, entre otros, con Dewey, que vale la pena destacar que este autor, junto a Wittgenstein y Heidegger, son considerados por Rorty, 1995, filósofos edificantes, en cuanto a que nos han suministrado una nueva forma de interpretar la realidad. Este filósofo, Rorty, prefiere llamar a la educación edificación. Frente a esta realidad, la tesis de esta conferencia es que la educación tiene que reformular sus bases y, por supuesto, transformar el docente como uno de sus principales actores. De ahí la permanente reflexión y tensión entre educación y sociedad. Ahora bien, esto no es suficiente frente a la condición de una sociedad diversa y una humanidad compleja, que reclama la complementariedad de nuevos caminos que guíen el pensamiento y las acciones. Una educación que coloca en el horizonte la multiplicación de las fuentes de acceso al aprendizaje, racionalidades múltiples y una nueva visión sinergética relacional de sus múltiples actores. En tal sentido, se comparte lo que plantea Melich, 2002, en cuanto a que se requiere una profunda renovación del lenguaje que utilizamos en la pedagogía, porque las palabras son configuradoras del mundo, de nuestro mundo. Estos planteamientos me han hecho entonces traer para hoy una propuesta de una educación que he denominado sinergética multimodal, que reclama nuevas metas, un nuevo lenguaje, reflexionar sobre el enseñar y aprender y reinterpretar las prácticas educativas, asumiendo con Rorty que el discurso que edifica es aquel que nos saca de nosotros mismos
por la fuerza de lo extraño, para ayudarnos a convertirnos en seres nuevos. Planteamos entonces en primer lugar que la multimodalidad educativa puede ser vista desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva informática, implica el uso de diversos recursos multimedia o plataformas tecnológicas que facilitan la interacción del usuario con diferentes canales de información, bien sea visuales, auditivos y combinados. También podemos ver la multimodalidad educativa desde la semiótica y la lingüística, como la capacidad de dominar varios lenguajes para compartir información, a partir del empleo de diferentes canales de comunicación con fines de aprendizaje. También podemos entonces ver la multimodalidad desde el campo educativo como una combinación de dos o más modalidades educativas que pueden ser la presencial, semipresencial, a distancia, virtual, con el fin de ofrecer al estudiante formas flexibles de acceso a la información y a la interacción con compañeros y profesores y por supuesto con los contenidos. Desde este punto de vista asumo la multimodalidad como la mayor posibilidad de reestructuración del subsistema de educación universitaria, asumida como complementariedad de canales de comunicación, de acceso al contenido digital propio y de otros programas en lugares distintos, así como de acceso a experiencias previas y obviamente de plataformas tecnológicas. Su éxito requiere la redefinición de los roles del docente, políticas y posturas de acceso y protección de la información, así como la disposición y uso adecuado de la infraestructura tecnológica. Esto complementado con la sinergética relacional, que es un término del doctor Antonio Balsa y que proviene del término sinergia, que implica esfuerzo concentrado. La sinergética entonces es un punto común de encuentro de visiones, de paradigmas, posturas y de consenso dialéctico. Así, esta educación sinergética multimodal debe caracterizarse por ser transdisciplinaria, que implica responsabilidad compartida, basada en el autoaprendizaje, natural y con nuevas significaciones. En correspondencia con el principio de complementariedad, la educación transdisciplinaria comporta la posibilidad de diferentes disciplinas trabajando de manera conjunta con profesionales y estudiantes para resolver problemas, tanto educativos como sociales. En correspondencia, la educación sinergética multimodal es un nuevo tipo que pone énfasis en la responsabilidad compartida, donde el aprendizaje se realiza con plena libertad de opinión entre el docente y los estudiantes. Y es un proceso de crecimiento personal en la medida que se busca la participación y debe tener una proyección social. Este enfoque sinérgico aporta a la educación nuevas miradas que requieren tener en cuenta la totalidad de los componentes del proceso educativo, los condicionantes del aprendizaje, valorando la interrelación de macrocontextos que promueven la autonomía en un marco de conciencia solidaria y microcontextos de relevancia sociohistóricas. La educación incorpora así la complejidad emergente y plantea una reflexión integrada en el conjunto de las ciencias, pero con una identidad humanista por la naturaleza de los seres humanos a los que pretende apoyar y potenciar en su desarrollo integral. Lo planteado en correspondencia con el principio de inclusión, que denota que la realidad es diversa en cada grupo. Esta educación propicia una visión multimetódica que se constituye en un reto valioso, pues la interacción simultánea de estrategias puede llevar a descubrir cuál es el camino conveniente y más adecuado para mejorar la calidad de los procesos de mediación y el autoaprendizaje. Desde este punto de vista se asume como eje central de la complementariedad metodológica el diálogo, según lo planteado por Maffesoli, 1997, quien señala que con este se pretende al menos comprender las perspectivas y el conocimiento de los otros, sus enfoques y su punto de vista. Por otra parte,
Esta educación es natural, que es aquella que busca lo que en el ser humano hay de original. Debe favorecer que cada quien pueda develar sus actitudes naturales y orientar su desarrollo y mejoramiento. La condición de que cada ser humano es único e irrepetible desde el punto de vista biológico, psicológico, social, cultural e incluso espiritual constituye una singularidad individual. Esta visión de la educación con significaciones cada vez más plurales, proclives a la multidiversidad de teorías y prácticas, incluye lo científico, lo artístico y lo poético, símbolos y mitos, así como lo social, lo ético y lo político. Esta va a ser la clave que va a permitir que la educación encaje en una sociedad abierta, dinámica y compleja. La educación sinergética multimodal se destaca por un clima social, donde se imponen factores afectivos y donde la relación docente y estudiante debe caracterizarse porque existen 4 factores comunes que son la autenticidad, lo cual significa ser espontáneo, naturales, sinceros, expresar lo que se siente y no inhibir la conducta pensante y emotiva propia del hombre. Permite la crítica y la autocrítica constructiva. El respeto mutuo, que significa aceptar a las personas tal como son. La honestidad, que conlleva el rechazo de toda forma de manipulación o de manifestaciones no ajustadas a la verdad, que practica la lealtad, el compañerismo desinteresado, estimula la confianza y la solidaridad. Y la empatía, como la capacidad de sentir como propio los problemas que afectan positiva o negativamente la vida del otro. En tal sentido, el docente desde esta educación debe caracterizarse por ser tecnológico, renovado, actualizado, con apertura para aceptar nuevas ideas y planes, así como afectivo para generar nuevos nexos y saberes. Ha de servirse de las enormes ventajas que los sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial y los sistemas expertos le pueden proporcionar. Atendiendo a ello, la innovación debe ser la postura constante de autocrítica profesional. La nueva perspectiva de renovación y actualización docente deberá situarse en este marco de sinergia, creando en cada uno un espíritu de indagación constante sobre los problemas que a diario se presentan. Así se asume lo planteado por Fleck y Prats 2001, en cuanto a que la educación tiene que suponer momentos de intercambio, donde se corre el riesgo de exponer las ideas, de ser escuchado, de obtener respuestas y por lo tanto de cambiar y evolucionar. La afectividad, como parte interna e inherente a la persona, cumple una función fundamental en la apropiación y producción de conocimiento. Es decir, categorías como lo afectivo, lo emocional ya no pueden seguir siendo separadas de lo racional, lo intelectivo. Este aspecto lo plantea Maffesoli, 1997, como sinergia de la razón y lo sensible, y se corresponde con el principio de sinergética relacional, en el cual se generan reales y significativas dinámicas que fortalecen la relación teoría-praxis en un ambiente cargado de energías individuales, donde los actores significantes se convierten en razones comunes. Este cambio no es solo a nivel conceptual, sino que implica también abrirnos a una nueva sensibilidad y a otras formas de educar, de guiar el aprendizaje de los otros, a otra ética y otra estética, ya que estas dimensiones son inseparables en el convivir humano. De ahí que el proceso de autoaprendizaje no puede llevarse a cabo en soledad. Implica nexos e interacciones profundas, a la manera del trabajo de intercolaboración, en el cual venimos planteando, se entrecruzan saberes y subjetividades, donde los miembros, a través de su práctica y experiencia, poco a poco empiezan a aprender el uno del otro, lo cual implica diálogo continuo y entrenamiento para este tipo de trabajo, pero sobre todo interés especial por el ser humano. La característica de producción de saberes en esta visión educativa
se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de varios tipos de comunicación, en correspondencia con diversas racionalidades, que se reconstruyen continuamente a medida que avanza la comprensión de realidades múltiples, plurales y diversas. En esta educación, también el docente debe asumir nuevos roles, tales como el de curador de contenido, prestador de soporte técnico, diseño instruccional, gestor de cursos en línea, uso de plataformas virtuales de aprendizaje y la necesaria madurez pedagógica y didáctica para ajustar convenientemente las potencialidades que le dan la tecnología. Por otra parte, también se requiere la complementariedad en la gestión educativa con otros actores que puedan contribuir con el soporte técnico y el seguimiento a los estudiantes. En tal sentido, se requieren docentes que sepan interpretar en una perspectiva histórica la realidad de su tiempo, con el coraje de abordar los temas vitales de la época desde un ángulo original, que se apasionen por los problemas de la educación con un saber comprometido y transformador, de inspiración nacional. Que su actualidad sea que se orienten a pensar de forma independiente en los nuevos problemas, con espíritu crítico y creador, y que asimismo sepan conjugar el pensamiento y la acción, la pasión y la teoría, el esfuerzo permanente y su especial compromiso con la realidad. No obstante, un docente de la más alta calidad no garantiza el aprendizaje si el estudiante no está dispuesto a aprender. Fontalvo, 2006, decía ya casi 2 décadas que un gran desafío lo tiene todo educador cuando se autoeduca con sus estudiantes, en una especie de ecología del pensamiento y la acción. Podemos concluir entonces que la educación sinergética multimodal debe ser mirada como una obra de arte, en la cual las dimensiones estéticas la ligan a lo bello, al reconocimiento de las cualidades y a una ética que, como cuidado del otro y de sí mismo, ayuda a discernir para asumir riesgos y tomar decisiones. En este sentido puede ser entendida como proyecto de vida, que pasa por la institución, pero no se agota en esta. Es una nueva visión de la educación, donde se mueven múltiples lenguajes y lógicas. Así la educación trabajaría por la emergencia de la profundidad de cada persona en nombre de la diversidad, a favor de la multiplicidad y en vías a posibilitarla. De esta manera la educación fomentaría y permitiría la emergencia y la expresión de la enorme riqueza del ser. Espero con este compartir contribuir a la reflexión sobre la educación a distancia que estamos realizando en este evento. Muchísimas gracias.